Muy fuerte el testimonio, Lío. Ya estamos en Zoom para entender un poco y abrazar a Toto, qué ha sucedido. Estamos con el colega, que participa también en varias entrevistas en distintos medios, Mauricio Estrugo, que él es psicólogo. Gracias por estar en el Run Run, Mauricio. Un caso muy duro nos toca hoy analizar. No sé desde qué lugar podemos hacer una devolución en esto que Toto pregunta, ¿no? ¿Estaré haciendo bien? Fui justo en lo que dije. Es fácil hablar en la intimidad, pero esto llevarlo a un medio de comunicación. Te escucho, Mauricio. Bueno, en principio yo realmente creo que nunca es tarde para poder hablar de lo que a uno le sucede. Y teniendo la posibilidad de tener acceso a medios masivos de comunicación, esto sirve un montón para que la gente joven se anime a hablar de estas cosas que generan tanto trauma, ¿sí? Y que muchas veces uno ni siquiera lo relaciona con eso que pasó en la niñez o cuando uno era chico. Entonces, realmente me parece que siempre está bueno desde el lugar donde uno esté poder educar a la población para que puedan hablar de estas cosas, para que puedan referirse a lo que les sucede, aunque hayan pasado muchos años, porque a lo mejor uno necesitó cierta madurez y cierto trabajo con el tema para poder animarse a hablar. Hay gente que se pasa toda la vida con un trauma y muchísimos años después lo dice o ni siquiera nunca. Pero esto no quiere decir que no impacte negativamente en sus vidas. Lío, te escucho. Mauricio, gracias por ayudarnos a entender y por ayudar a explicarle al público. No, yo antes no sé si estabas mirando desde el arranque, creo que sí, pero decía, ¿cuánta gente que cuestiona el momento en el que un ser que atravesó por tamaña situación personal cuestiona en el momento en el que esa persona lo puede expresar, lo puede sacar? Y ahora vos me dirás si coincidís o no, si estoy por el buen sendero en mi opinión. Él decía, como recién te hacía referencia a Fernando, yo no sé si esto va a servir o no. Claramente que a él personalmente también le va a servir, independientemente de que lo haya charlado en su momento con su familia. Creo que una mochila se la sacó en ese momento y otra mochila me parece que anoche. No sé si está bien lo que digo. Totalmente, Lío, ¿cómo estás? La verdad es que yo creo que, digamos, una cosa es hablar con la familia y otra es lo que está sucediendo gracias a la época en la que vivimos, donde mucha gente se está animando a hablar de estas cosas que en otras épocas, por ahí, en épocas de nuestros padres, y educados por sus abuelos, ¿sí? Lo que pasaba era justamente todo lo contrario, digamos. Esto quedaba en un secreto familiar, donde incluso los padres a veces prohibían, porque recordemos que la mayoría de los abusos se dan estadísticamente dentro de las propias familias, ¿sí? En el seno familiar, claro. Entonces, digamos, es sumamente importante que en esta época, por la lucha por la igualdad, por la educación sexual integral, se le enseña a los chicos desde chiquitos, cada uno con el lenguaje adecuado y con lo que se entiende desde la especialidad en sexualidad, desde la pedagogía, con términos para que los chicos aprendan a cuidarse desde chiquititos, que sepan proteger su cuerpo, que sepan, digamos, que su cuerpo es de ellos, y un montón de cuestiones que realmente hacen a que desde chico sepa que puede contar con los padres, que puede contar con algún maestro, y que no pase lo que pasaba antes, que ese secreto quedaba por años y que impactaba en la sexualidad. Yo también soy sexólogo y veo cómo este tipo de cosas genera traumas dificilísimos de sacar. Totalmente. Porque uno, digamos, la sexualidad es muy sensible a lo que sucede. Claro. Y cuando una persona es abusada de chico, recién resignifica muchas veces ese abuso cuando empieza a tener sexo, impactando esto negativamente en esas personas. Mauricio, por último y agradeciendo tu tiempo, Mauricio, ¿qué consejo o qué visión para Toto que puede estar mirando y para todas esas víctimas que tienen ese dolor interno? ¿Qué le podrías decir? ¿Cuál es el consejo tuyo de un profesional? Yo lo que quisiera decir a todo aquel que haya pasado una situación así, no importa la edad que tenga, que pueda hablar de estas cuestiones,
que la única manera de sanar las heridas es hablando de lo traumático y apoyándose en una red de personas que puedan entenderlo, ¿sí? Cuando alguien no me cree, yo empiezo a pensar muchas veces que lo que yo dije no fue verdad, empiezo a dudar. Pero si hay algo que impactó tan fuerte en uno, entonces realmente hay que poder trabajarlo. Entonces, que hablen, que acudan a terapia, tanto psicológica como sexual, que no se tengan apoyen miedo, en su ¿no? entorno y que no tengan miedo, tal cual, Lío. Mauricio, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por dejarnos entender un poco esta situación, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Mauricio Estrugo, con nosotros. Me voy al panel, la verdad, chicos, que estamos